Hola, un saludo a todos los que a esta hora están en sintonía, cuadrando la caja, que es lo que proponemos ahora en este espacio donde soy una prestada, lo decía la pasada semana, sustituyendo a la titular del espacio, que es Marlene Pérez, que estará de regreso ya la próxima semana. Me embullé tanto con el programa de la semana pasada que he querido insistir o darle continuidad con dos invitados que nos pueden acercar a la realidad del tema, pero desde el mundo empresarial. Recuerdan que hablamos de MIPYMES, de empresas estatales, de empresas no estatales. Bueno, pues hoy hay dos invitados especiales que nos van a acercar al comportamiento de la productividad, los salarios y los precios, pero desde la perspectiva de la empresa. Están conmigo el máster en ciencia Rodolfo Antonio Parra Rojas, es el director de capital humano de una de las, no voy a decir una de las, la empresa más exitosa de la economía cubana, BioCuba Pharma. ¿Es así o me equivoqué? El grupo empresarial BioCuba Pharma. Sí, el grupo empresarial, pero digo, ¿es el más exitoso? Bueno, nosotros consideramos que queremos estar entre los más exitosos. Bueno, no sea que alguien me lo discuta, que venga al programa. Y está con nosotros, creo que por primera vez, Alejandro Palmarola. Por fin coincidimos. Yo con ganas de hablar contigo hace mucho tiempo. Alejandro Palmarola es presidente de la Quinta SURL. ¿Por qué no dices qué cosa es eso? Sociedad Unipersonal de Responsabilidad Limitada. ¿Es solo tuya? No, no es mía, es estatal. Unipersonal. Pertenece a la oficina del historiador, que es el socio único. Igual las siglas funcionan igual si fuera un socio privado único, también es SURL, o SRL si tiene más de un socio. Ah, ya. Es una MIPYME. Una MIPYME estatal y el socio ¿Es mini, micro o...? Es mediana, es la más grande. La más grande. La más grande posible. Y es estatal, es del Estado. El socio unipersonal es la oficina del historiador. La oficina del historiador de la Ciudad de La Habana. Qué interesante. Y yo veía el SURL y me parecía que era un SA más y ya. Bueno, están invitados y ustedes están listos para comentar. ¿Vieron el programa anterior? Los que sí, bueno, sí. Están listos entonces para entrarle al tema. Ustedes están invitados a acompañarnos desde las redes sociales con sus comentarios sobre lo que vamos a estar hablando hoy, cuadrando la caja. Recuerden que esto es para acercarnos con debate, con análisis a los consensos de la economía cubana dentro del socialismo. Acompáñenos. Voy a empezar contigo, porque abordamos la pasada semana el tema de por qué todo el mundo quiere estar en una MIPYME. Popularidad o resultados. Da resultados pasar de estructuras más amplias y rígidas a una pyme. La pyme le permiten lo que no le permiten a la otra empresa. Tiene sus matices. Realmente todo depende de cuánto el socio pueda influir sobre las decisiones dentro de la pyme. Formalmente no debería. Precisamente estábamos hablando de sociedad unipersonal de responsabilidad limitada. Quiere decir que las responsabilidades de esa empresa pequeña que surge son de ellos, de la empresa, del administrador de esa empresa y del equipo de dirección de esa empresa. El dueño no es responsable ni con su capital, ni con su presupuesto, no es responsable de lo que suceda. Por lo tanto, me va bien, todo está bien. Me va mal, mi dueño no puede salvarme. Esa es como una simplificación muy interesante. Es decir, yo no le puedo pedir todos los meses a la oficina del historiador que me dé presupuesto para algo que no me alcance el dinero porque no fui eficiente. Entonces, eso de responsabilidad limitada te da desde el primer día que surge la empresa la presión de que si no facturas, no pagas salario. Y si podríamos pensar que todas las empresas tendrían que tener esa misma responsabilidad. Hay empresas, siempre decimos, hay empresas que tienen un componente social muy grande y que el Estado lo salva, vamos a decirlo de alguna manera, económicamente cuando están en pérdida, porque al Estado le interesa que haya ciertos servicios que existan y con presupuesto puede salvarte, con fondos. En el caso de la responsabilidad limitada, la responsabilidad es tuya y solo tuya. Entonces, puede ser exitosa o no, depende de cuán creativo, eficiente sea el equipo de trabajo que esté. Yo siempre digo que nos han venido a ver varias veces, ¿no?, para buscar el ejemplo de la Quinta para crear nuevas pymes. Y la idea es, si tu socio te va a dejar liberar las fuerzas productivas, lo que hemos hecho un montón de veces, ¿no? Es decir, soltarlo. Sí, las pymes por definición no están, por ejemplo, subordinadas a un OSDE, no están subordinadas. Tienen un dueño y tienen una junta general de socios
y tienen un consejo de la administración. Los administradores administran y los socios toman decisiones trascendentales de la empresa. Y se reúnen para saber cómo están los números, pero no para saber a quién contratamos, a quién no contratamos, qué negocio cerramos, qué negocio no cerramos. Eso es libertad para esa empresa, para el consejo de la administración. Yo siempre digo que formalmente la Junta General de Socios solo puede quitarme a mí, que soy el presidente del consejo de la administración. Si lo hago bien, regular o mal, decide cómo evaluarme, yo digo a mi equipo de trabajo, ¿no? Es decir, pero de mí para abajo lo decidimos nosotros, como empresa. A unas pymes estatales les ha ido mejor que a otras. Hay socios que son más intrusos, vamos a decirlo, en las decisiones que se toman dentro de la pyme. Hay otros que sí dejan crear más rápido. Yo creo que es un buen esquema para liberar un pequeño equipo creativo que solo por sí solo, pendiendo o metido dentro de una empresa que no es rentable, le está yendo mal. Pero tú ves que ese equipo tiene capacidad de crecer, de generar negocios, de generar ingresos, que por sí solos, si ellos fueran 4 gatos, fueran rentables. Pero como están metidos dentro de una empresa de 800 personas, están ganando poco salario, no están motivados. Entonces, ese pequeño equipo lo aíslas, lo creas como una pyme y lo dejas correr. Y lo dejas correr. Eso es lo más importante, que los dejen correr. Entonces, funciona, unos sí y otros no. Y ahí queda más claro que nunca que sí hay una relación estrecha, productividad, salario, precio, porque en la medida en que no obtengas ganancias, pues terminas enterrando a la pyme. Yo diría productividad, motivación, precio. La motivación puede ser o no el salario. Y hasta un punto sí es el salario, pero llega un punto de ahí para crecer donde hay otras formas de motivar a las personas, de incentivar la productividad, que no es solamente pagar más. Yo no estoy de acuerdo con monetizar cada resultado. No, eso no te me adelantes todavía. Okay. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque ahora quiero ir a Parra, que Parra tiene la gran el grupo empresarial, que tiene varias empresas. Ustedes tienen lo mismo, grandes empresas, que pequeñas y medianas empresas dentro de BioCuba Pharma. Sí, es correcto. Nosotros, por ejemplo, contamos con una empresa como en Comet, que es nacional, que se extiende en todas las provincias. Empresa comercializadora de medicamentos. De medicamentos. No, porque las siglas en Cuba nos vuelven que a veces uno no sabe de qué estamos hablando. Correcto, tienes razón. La empresa comercializadora que está presente en todas las provincias, tiene más de 2.000 trabajadores. Tenemos el 6GB, que es una gran empresa que tiene más de 1.200 trabajadores. Y tenemos varias empresas que están en el orden de 1.000 trabajadores que por el volumen de sus exportaciones, producción, categorizan perfectamente como empresa. Tenemos empresas que son más pequeñas y tenemos MIPYMES que también son estatales y que se han creado recientemente y que forman, yo diría, están armónicamente insertadas dentro de este grupo y nos da una visión bastante general de cómo deben funcionar las empresas. ¿Es mejor la estructura PYME, MIPYME que la estructura grande? Yo no creo que exactamente haya estructuras que sean mejores o peores. Creo que tienen que haber estructuras que se adapten mejor a las características de los procesos, a que hagan más competitiva a la empresa y cómo se integran. Efectivamente, un poco la naturaleza del proceso a veces te obliga a que sea una gran empresa conectada entre sí. Y hay ocasiones en que efectivamente, como el ejemplo que ponía Marmarola, es mejor aislar y crear una célula que sea muy rápida, que sea muy eficiente. Y por eso yo creo que la empresa tiene que ser un traje a la medida de las necesidades de las empresas, incluyendo los conceptos, porque en este caso la rapidez con que la empresa sea capaz de reaccionar ante las necesidades del cliente y ante las características del entorno, puede ser que una gran empresa en número de trabajadores tenga la característica de ser una empresa muy ágil. Es como esos grandes boxeadores que lucen muy alto, 81, pero eran muy livianos, Teófilo Stevenson, por ejemplo. Sí. Y entonces, ¿cómo lograba tener esa capacidad de reacción? Precisamente por la velocidad. Yo creo que ahí puede estar, estriba un poco la necesidad de que la estructura empresarial cubana cada vez más se adapte a las necesidades del entorno y a las necesidades de la economía del país. Y que no sea el resultado de una imposición cuando dicen, bueno, tiene que crearse de esta manera porque a alguien se le ocurra, y un pienso que tiene que tener la capacidad de ser adaptable a las necesidades, incluyendo la necesidad del cambio, porque a lo mejor la empresa se crea en un momento determinado
muy bien ajustada a la necesidad y hay que cambiarla y hay que estarla cambiando. Y lo que no podemos esperar a que pasen 10 años para cambiar. Yo creo que hay que cambiar. De todas maneras, también ustedes son grupo, como decía usted, grupo empresarial Biocuba Pharma. Eso además es una ventaja, entendí o sobreentendí en la explicación. De manera que dentro del grupo hay cosas que no tengo que salir del grupo para resolver. Exactamente. Ustedes tienen empresas que tributan a otras dentro del propio grupo Biocuba Pharma. Exacto. Eso bueno, es un tema que para nosotros es muy interesante porque el grupo no es más que el concepto de OSDE abarca el grupo. Y muchas veces se ve a la OSDE como un mecanismo que se dedica al simple control. Y nosotros vemos que el grupo tiene que ser mucho más que eso, tiene que aprovechar la sinergia de una organización que la haga fuerte porque se unen, pero con la libertad y la independencia que le permite actuar ajustado a las necesidades. Y yo creo que por ahí anda el sentido de la organización. Por eso consideramos que Biocuba Pharma, en lo que ha tenido éxito, y siempre, por ejemplo, las vacunas ha sido un caso típico, si cada empresa por separado hubiera intentado desarrollar las vacunas, no se hubiera podido lograr. Eso para nosotros es categórico. Creo que la capacidad de haber trabajado en equipo, de haber cooperado, ha sido vital. Y como eso, hay constantemente, diariamente, ejemplos de cómo además, el grupo lo hace fuerte. El tema grupo empresarial también es una dinámica mundial, no es que lo inventó Cuba. Exactamente, si uno ve, uno aprecia lo que es posible que en algún momento nacieron solas, o sea, si uno empieza a ver el estudio de cómo surgieron las grandes empresas, surge un poco de la necesidad de las pequeñas empresas de irse uniendo, otras las fueron absorbiendo, hay una dinámica bastante compleja y rica, pero creo que en su esencia la necesidad de unirse o la posibilidad de ser absorbida al final refleja cómo ese proceso no es un proceso administrativo, es un proceso que está en función de las necesidades del mercado, de la imposibilidad de imponerse. Y en el caso de Biocuba Pharma creo que surgió de una visión, a nuestro juicio, muy bien, porque existía el polo científico que tenía toda una trayectoria, había alcanzado que era una creación de Fidel. Una creación del comandante en jefe, y estaba el grupo de la industria farmacéutica, que estaba unido al grupo QMF, y se fusiona con culturas empresariales distintas, y creo que fue una fortaleza poder fusionar esa cultura. Hoy, tras más de 12 años de creado, a mi juicio, al juicio de muchas personas, está documentado, ha sido positiva esa creación y nos ha posibilitado enfrentar los retos que hoy tenemos. Ahora, como todo el mundo cuando dice voy para mi pyme, es por el salario que paga. ¿Es determinante el salario para que la gente vaya a tu empresa? Estoy hablando de la Quinta de los Molinos, aunque se llame SURL, y después va a explicar a qué se dedica. A ver, yo creo que es determinante para enrolar a personas dentro del proyecto, que entren en el principio, cuando todavía no estás motivado con lo que hace la empresa. Es muy importante, las personas preguntan cuánto voy a ganar. Entonces es importante eso que puedes ofrecer de primera y pata. Yo siempre digo que los salarios no son los que quisiéramos pagar, pero son los que hoy la empresa puede pagar. Lo que va a subir de ahí en adelante es lo que entre todos podamos hacer. Entonces, por eso yo digo que nosotros en nuestra empresa jugamos con las fichas que tenemos en la mano. Un poquito mejor salario que la empresa socialista. Hoy un cargo de jardinero en una empresa socialista gana 2.000 y tantos pesos. Es un salario irrisorio, realmente es un salario que no alcanza para nada. Nosotros estamos pagando casi 3 veces. Por debajo de la pensión de jubilación. Pensión de jubilación. Entonces, un jardinero hoy en la Quinta de los Molinos gana 3 veces eso, 6.000 y tantos pesos. ¿Es mucho? No. ¿Paga menos que una pyme privada? También. ¿Cómo jugamos con eso? Bueno, jugamos con otro tipo de motivaciones, que yo siempre digo, la motivación no puede ser el diploma y el gladiolo con celofán. Tiene que ser otro tipo de motivaciones. Son motivaciones de hacer. Hay personas que están muy motivadas por hacer cosas diferentes. Claro, el diploma, pero tenemos que ser creativos buscando otro tipo de motivaciones. A las personas les gusta hacer cosas interesantes, les gusta enrolarse en proyectos que son creativos. Innovadores, creativos, diferentes. Está el super ejemplo de que no hay que ser pyme para hacer cosas nuevas. Conex, la empresa de palco, el festival que acaban de hacer,
con un montón de emprendedores que los lanzaron de cero en palco. Ahí eso fue... Tengo la estructura del edificio, que vengan. Que vengan y vamos a armarlo, y se montaron en ese carro un montón de gente y salió súper bien un festival que se armó literalmente en 15 días. Yo creo que ahí es lo que nos demuestra de que hay creatividad, que hay diferente, que hay deseos de hacer, y no tiene por qué ser una pyme. Es una gran empresa que decidió juntar esfuerzos y hacerlo de una forma diferente. Muy bien, vamos a una pausa. Seguimos cuadrando la caja. Siga con nosotros. Ahora, usted que lleva el capital humano, que en el caso de BioCuba Pharma sí es un capital humano. No le quito importancia al jardinero de la Quinta de los Molinos, porque también ser jardinero no es cualquiera. Yo no sabría tener un jardín que funcione. Es altamente calificada. Pero una fuerza altamente calificada que cuesta trabajo, que ha sido absorbida por el exterior, porque es una fuerza extraordinaria, y la emigración tecnológica o de personal calificado ha sido tremenda. ¿Cómo estimular cuando tiene una gran empresa? El salario, en el caso de ustedes, es determinante. ¿Cuánto? Sí, Arlene, evidentemente nosotros tenemos que partir de que el salario, y decimos el salario y en las condiciones nuestras debemos hablar de ingresos, porque recuerda que en las empresas estatales existe también la distribución de utilidades, que no es exactamente salario, pero tiene un componente importante. Por tanto, nosotros nos gusta, cuando medimos los datos, medir el concepto de ingreso, salario medio e ingreso medio. La vida, que es más rica que cualquier otra teoría, nos está demostrando que como tendencia, en la medida en que las empresas empiezan a decrecer en sus ingresos, empieza a aparecer el proceso de la fluctuación laboral. Y esto nos lo está demostrando la serie de datos hacia atrás, y más recientemente conformamos algunos, porque en los últimos tiempos el contexto del país, ahí este fenómeno se hace mucho más marcado en determinadas situaciones. También esos mismos datos nos muestran que hay entidades que salen de la serie, y esas entidades que salen de la serie también nos demuestran que cuando hay otras acciones que buscar otras motivaciones, otros elementos que pueden ser, hoy en el mundo se habla mucho del salario emocional, pero bueno, a mí utilizo el término... ¿Salario emocional? Hablan del salario emocional, que era, yo diría que prácticamente lo mismo que cuando el comandante en jefe habló siempre de la atención al hombre, claro, de cómo la atención individual, de cómo una persona por un gesto podía dar la vida, y cómo ese sentido de la responsabilidad, de se siente comprometido, también es importante. Pero si uno excluye al otro, creo que cualquiera de las dos tienen que estar armonizados. Nosotros en BioCuba Pharma, por ejemplo, llamamos el proyecto de vida. Y el proyecto de vida tiene ese nombre porque lo que busca es un sistema de atención integral donde los jóvenes vean en las empresas la posibilidad de hacer su proyecto de vida dentro de la organización. Claro, también ahí en el contexto actual hemos entendido algunas cosas. Creo que hay un fenómeno no solamente exclusivo de Cuba, de que las personas no están toda la vida en las empresas. Y hemos dicho, bueno, a lo mejor lo que tenemos que darle una mirada diferente, y en eso estamos pensando, por ejemplo, en el proyecto de becas doctorales, que lo que hemos dicho, bueno, vamos a tratar de motivar a que jóvenes alcancen una categoría doctoral en un proyecto de investigación, dado por sentado que cuando concluya la investigación él quiera irse. Y entonces hemos dado por hecho, en esa hipótesis hemos dado la posibilidad de que él se quiera ir por un sentido de su proyecto de vida, pero no renunciamos a que él lo vea en su integralidad. Es cierto que no siempre las condiciones materiales nos permiten lograrlo, pero hay muchas cosas que se pueden lograr sin esos grandes recursos materiales, y ahí es donde vamos a ver. Bueno, el capital humano es el gran capital de ustedes, digo yo. Es decir, ustedes tienen más capital humano que capital financiero. Exactamente. Es decir, la importancia de ese capital humano. Y yo digo, normalmente son las grandes universidades europeas, norteamericanas o de otros lugares de gran desarrollo que van atrayendo a través de doctorados, de maestría, y termina convirtiéndose en un emigrado que les resta una fuerza de trabajo calificada al centro, ¿no? ¿Cómo?
digamos, no hay fórmulas para sostener a esa fuerza de trabajo que ya no es el salario, que es ese salario motivacional o emotivo, ¿no? ¿Cómo es? Emocional. Digo yo, a ver, estoy comprometido con mi país y quiero ayudar incluso desde aquí. ¿Hay ese tipo de alianza? Sí, cómo no, cómo no. Para mí, sin duda alguna, eso está presente. Yo diría que en el entorno nuestro, para mí no tengo duda que cualquier salario fuera del entorno, no solamente del país, en el propio Becovafarma pueden haber lugares que se paguen mucho mejor. Y entonces, y es una realidad que muchas de esas personas permanecen con nosotros porque aman lo que hacen, se sienten comprometidos, ven un sentido a esa tarea y en eso nosotros tratamos siempre de darle esa fuerza. Ahora, si nosotros nos enfocamos desde ese punto de vista y no buscamos fórmula, porque como decía él, tú tienes que alcanzar un nivel de salario que la persona pueda vivir con una estabilidad y esa es una gran preocupación nuestra. Ahora, él decía una cuestión que es importante, que es aplicable a una MIPYME como es aplicable a una gran empresa. Podemos pagar el salario que la economía de la empresa sea capaz de generar. Y ahí voy, porque Biocubafarma no solo tiene grandes científicos, sino tiene obreros y operarios, que cuando no produce porque no hay materia prima o no hay electricidad o fallan otras cosas, el salario se deprime porque no hay utilidades, ¿sí o no? Es correcto. ¿Y qué pasa cuando pasa esto? Bueno, lo primero es tratar por todos los medios de que no nos pase. Algo muy difícil porque un entorno nuestro, el mismo tema de energético, el mismo transporte obrero, o sea, los trabajadores de Biocubafarma que me pueden estar viendo ahora, dirán, bueno, es que hay situaciones estas que son altamente, el mismo financiamiento para adquirir las materias primas, que impide esto que nosotros hablamos exactamente, y esto mismo del bloqueo que los otros días, que constantemente se habla, bueno, para nosotros también lo vemos ahí como una fuerza. Y nosotros lo que decimos, bueno, tenemos que buscar todas las fórmulas posibles para evitar esta situación. Y estamos buscando, y esto es una cosa que es relativamente nueva, le hemos llamado gestión de capital humano con alcance corporativo. Porque si uno ve la concepción de las OSDE, tal y como está en la norma legal del decreto ley 34, se ve que por supuesto que cada empresa tenga su sistema de gestión de capital humano, pero nosotros vemos la necesidad de que exista una manera en que una empresa y otras se ayuden, se complementen, no solamente desde el punto de vista, digamos, productivo, sino en el punto de vista de cómo utilizar el personal. Por ejemplo, la figura de pluriempleo, hemos dicho, bueno, vamos a favorecer que unos trabajadores se pluriempleen en otro, cuando hay una baja carga de trabajo en una empresa se puedan reubicar en otro, utilizando fórmulas que no son exactamente las tradicionales, sino fórmulas que existen y podemos aplicar a partir de que tenemos la libertad de... ¿Ya existe esa libertad? Bueno, yo diría que se ha ido incrementando, porque nosotros aplicamos el decreto 53, que fue la primera norma que en el año 2021 se aprobó para que las empresas flexibilizaran en su sistema salarial, después se perfeccionó con el decreto 87, y esas normas han dado una flexibilidad que nos ha ayudado a tomar ese tipo de medidas. ¿Es suficiente? Creemos que todavía debemos avanzar más en ese trazo, pero creo que tratamos por todos los medios de buscar. Hay otra fórmula, por ejemplo, cómo nosotros podemos ayudar a los trabajadores, si se le puede vender un módulo de alimentación, por ejemplo. Eso es algo que está y ayuda, o cómo se puede ayudar desde las autoridades del financiamiento, de las atenciones personales. Y creo que estamos por ahí buscando todas las fórmulas, las que se ocurran. Correcto. Para ayudar en ese sentido. Ahora, voy contigo porque siempre me ha llamado la atención. Ya Parra nos aclaraba también, cuando hay producción, hay utilidades y hay buenos salarios. Baja si baja la producción, pero ustedes son de servicio. Exacto. O también son productivos. No, nosotros, bueno, tenemos producción, pero fundamentalmente los mayores ingresos son servicios. ¿Qué hace la Quinta de los Molinos para mantener sus ingresos y poder pagarle bien a sus trabajadores? A ver, nosotros, igual que el esquema empresarial, yo siempre digo que hay que entender también que de pronto le pusimos nombre a las MIPYMES, y las MIPYMES estatales le parecen algo muy diferente a la empresa socialista. Y es una empresa, es estatal, es socialista y es chiquitica. Se redimensionó
Es en tamaño, única y exclusivamente y en ciertas libertades, que hoy además se le han dado todas las libertades a la empresa para hacerlo también a la grande. Yo no, cada vez que me preguntan qué tú puedes hacer como pyme que no puede hacer una empresa estatal socialista, yo no creo que ahora mismo yo tenga nada, salvo una cosa muy importante y es el reajuste de la plantilla, que yo lo hago con 4 personas sentados en un buró, aprobamos la resolución y cambiamos la plantilla mañana porque tenemos más necesidad de jardineros que de gestores de eventos, por ejemplo, que es la cosa que más hacemos. Lo puedes hacer. Y lo podemos hacer. Y ellos tienen un proceso de aprobación de un cambio en la plantilla. Es la única diferencia que yo he logrado encontrar entre una empresa y la otra en su gestión. Es la única impedimento, es decir, para aprobar un cambio en la plantilla, en la estructura de una empresa que pertenece a una OSDE, hay un procedimiento para aprobarlo. Nosotros como pymes lo aprobamos de un plumazo, vamos a decirlo de una cosa, tomando una decisión entre 4 personas. Que no quiere decir que no se haga serio tomando elementos y toda la historia. Pero, por ejemplo, nosotros de un día para otro nos surgen más clientes de jardinería que de gestión de eventos y nosotros empezamos a contratar más jardineros y vamos cambiando plantillas que tenemos de un lado, las cambiamos para otro. Eso en una empresa grande es mucho más complicado de hacer. Pero esta persona que tenía de eventos, ¿la dejaste sin trabajo? No, lo que pasa es que yo puedo tener, por ejemplo, plazas libres. No, primero somos una empresa estatal y somos socialistas. No protegen al trabajador. Estamos protegiendo al trabajador, pero por ejemplo tengo plazas libres de gestión de eventos y me hacen falta más dinero y voy cambiando y voy contratando más dinero y voy cambiando plantillas en función de las necesidades de la empresa. Tengo más contratos de un lado de una línea de negocios que de otra y me es mucho más fácil cambiarlo, es decir, hay flexibilidad en ese sentido. También, por ejemplo, un mismo trabajador en un mismo puesto que genera diferentes ingresos porque está vinculado a menos contratos, a menos proyectos, no gana lo mismo. Es decir, 2 secretarias, para poner un ejemplo cualquiera, 2 jardineros, uno quiere trabajar más y se vincula a más proyectos, con más clientes, se come el mundo, gana mucho más un jardinero que el otro. Puede ganar. Aunque estén igualmente calificados. Aunque estén igualmente calificados y en la plantilla aparecen en la misma categoría, pero no van a ganar lo mismo. Y eso permite potenciar a un trabajador que se está comiendo el mundo con relación a otro que quiere estar estable con su salario. Y cuando tú sabes que tu SURL puede fracasar por no tener ingresos, ¿te inspira a subir los precios para resolver el asunto? A ver, nosotros... ¿Subir precios es un camino? A ver, yo creo que no es el camino. La Quinta de los Molinos, por ejemplo, el ejemplo nuestro fue que nosotros hemos subido algunos precios en función de que a nosotros nos ha subido el precio de los suministros, nos ha subido el precio de servicios complementarios asociados, pero no estamos subiendo precios. Por ejemplo, nosotros hemos protegido el servicio público de visitar la Quinta de los Molinos, que es un monumento nacional que lo tiene que visitar todo el mundo. Por lo tanto, todas las escuelas que visitan la Quinta de los Molinos lo visitan gratis. Eso era cuando éramos presupuestados y es ahora también. La entrada a la Quinta costaba 50 pesos y sigue costando 50 pesos 3 años después de los niños y 100 pesos los adultos. Para la fiesta, para las actividades. No. Eso es el día a día, visitar la Quinta, visitar el museo. La escuela sí es libre. La escuela es libre. Eso no cuesta. No cuesta. Y el precio de la entrada a visitar el museo de Máximo Gómez nunca subió. Nosotros generamos otros productos con otros precios para compensar el aumento. Por lo tanto, nosotros estamos generando otros productos que antes no se hacían y que hoy estamos haciendo. Y la idea fue no subirle el precio a lo que hacía la Quinta, sino generar otras cosas. Hicimos eventos nocturnos, empezamos a hacer bodas, empezamos a hacer cumpleaños, empezamos a gestionar eventos de salón, empezamos a cambiar el precio de los salones. El precio de los salones cambia en función de muchos factores, de la gastronomía, los gastos que tiene ese cambia. Pero visitar la Quinta de los Molinos, que es el precio, como yo le digo, el socialista, el de que cada niño pueda el fin de semana ir a conocer la historia de Máximo, ese no se tocó y nunca se ha tocado. Bueno, pues me parece muy bien. Otra pausa, por ahí nos espera el gurú de Jatibónico, vamos a ver qué dice y si nos ayuda a cerrar con un consenso cuadrando la caja. La economía es un predio donde todo se encadena. Si un elemento se frena, frenas otro sin remedio. Para que el salario medio no pierda velocidad y sea su agilidad bendición para el bolsillo, hay que limpiar bien el trillo de la productividad. Creo que nadie está en desacuerdo, ¿no? Que la productividad es la clave también para que esto ocurra. Ahora,
Hablaba Palmarola de la suerte o las libertades que tiene una pyme con respecto a la empresa estatal, y él decía, conozco una sola, que es la manera en que ellos pueden mover plantillas, etcétera. Pero todavía hay que limpiar mucho trillo para que aumente productividad y aumente también ingresos, y con ello aumente salario y enfrente los procesos que vive nuestra sociedad. ¿Qué recomendaría Parra? ¿Qué experiencia les aporta a ustedes la práctica de estos grupos como el grupo BioCuba Pharma o como el funcionamiento de la propia empresa dentro de ese grupo, que podrían hoy mejorar todo eso? Bueno, ahí ya ahorita decía uno que era importante, sí. Sí, y bueno, en la que mesa, es esto de la fuerza, sí, usarla en un lugar o en otro. Sí, exacto. En la mesa redonda, encuadrando la caja anterior que tuvo Sarmiento y Carlos, ellos hablaron, por ejemplo, de un factor que realmente para nosotros es importante, que es que nosotros, digamos, como grupo, es clave lograr exportar. ¿Verdad? Y entonces, en la exportación es cierto de que la actual tasa de cambio no ayuda o facilita o estimula la exportación, que además de por sí es un proceso complejo, porque es una actividad en la que estás enfrentando a un escenario, un mercado que no es un mercado cautivo, un mercado que es muy competitivo, y eso requiere de personas que son muy competentes, pero además requiere de un entorno que también ayude desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de los salarios, de los ingresos. Yo creo que ese es un tema que además está identificado de las distorsiones, y uno tiene la seguridad de que va a encontrarse solución tal y como se ha anunciado. Es el gran nudo georgiano de la economía cubana. Ese es uno de ellos. Es un entorno muy importante. Nosotros, por ejemplo, en el caso nuestro de BioCuba Pharma, que tenemos 8 empresas de alta tecnología, decimos que es importante que esa es una empresa, no es que sea ni mejor ni peor, sino una empresa que tiene particularidades y como tal debe tener un tratamiento. Por ejemplo, en la empresa de alta tecnología, pensar que la productividad va a seguir una línea recta así que va a crecer todos los meses, es un absurdo. Tiene ciclos de producción muy abiertos, un elevado nivel de riesgo. Entonces muchas veces, lamentablemente, no siempre se ha entendido de esa manera. Inclusive yo creo que no solamente en la empresa de alta tecnología, en cualquier sistema empresarial existen vaivenes, y pensar que va a tener un crecimiento lineal es solamente de una utopía. teoría. Exactamente, y cuando eso tiene señales en los ingresos de los trabajadores, pues bueno, es contraproducente. Lo otro que nosotros pensamos, primero, como norma, partimos de que nada es imposible, y que cuando existe un problema tratamos de buscarle desde la innovación, desde encontrarle a todas las aristas posibles, a encontrar una solución diferente. Si el que es la entidad reguladora, el que te inspecciona, que te controla, no tiene esa visión, pues bueno, ahí tendremos un problema que se traduce en miedo, en parálisis para tomar decisiones, y en estos tiempos, bueno, en todos los tiempos, el factor tiempo es clave. O sea, a veces demorar una decisión 15 días, que puede ser en la vida de una persona aparentemente nada, en economía es mortal. Y hoy, por ejemplo, cuando uno habla de cómo se mueve el mundo, utilizando, digamos, la inteligencia artificial, que es algo objetivo que está presente y que nos puede sacar de competitividad, nos da la impresión de que los tiempos tienen que ser muy rápidos en todo el proceso de toma de decisiones. Y yo creo que en eso es algo importante. También, por supuesto, la tecnología, no ni hablar. Y cómo, junto a la tecnología, ir al diseño organizacional, a la innovación organizacional. A eso nosotros le damos mucha fuerza. Hoy en BioCuba Pharma, por ejemplo, hay toda una convocatoria a proyectos de investigación. Y una de las líneas es que precisamente se presenten proyectos donde se genere una nueva molécula, pero se estén también haciendo proyectos de cómo pensar que esa molécula se pueda convertir no solamente en un producto competitivo, un producto que sea realizado eficazmente, que sea con eficiencia, visto integralmente. Y ahí entonces entran a jugar los aspectos que tienen que ver con la gestión de capital humano, entre ellos el salario y los ingresos. Bueno, y también tiene que ver, él hablaba de alianzas, o de alguna manera la sugería cuando habló de la solución de Palco en el verano
con esta integración. Ustedes también, es decir, ¿cómo están en eso que el presidente siempre llama de la necesidad de encadenarse a otros sectores, a otro tipo a ustedes les hará menos falta porque son grupos, pero sin duda también lo necesitan? No, sin duda alguna. Para nosotros las redes es algo vital. No solamente porque, por ejemplo, los servicios, no pensar que los servicios propios nos satisfacen plenamente, le digo que no. Es un error. La realidad nos está demostrando que nos estamos encadenando con muchas MIPYMES. Por ejemplo, en el tema de los servicios de ingeniería, de automática, la parte automotriz ha sido muy eficiente. Las cosas de informática, eficaz, con las pymes de informática. La parte de informática. Hoy, por ejemplo, Raulito, el director de la ETI, está trabajando un proyecto con 2 empresas, una de ellas, una MIPYME y una para un RP. Vaya, lo estoy diciendo. ¿Qué es RP? De un sistema de gestión empresarial de informatización que agrupe en un solo sistema todos los procesos desde el punto de vista informático, que siempre hemos soñado con tener SRP, porque nosotros tenemos sistemas de contables, tenemos sistemas de mantenimiento, tenemos sistemas de gestión de capital humano, pero no están integrados. Y entonces tener un RP, que es algo muy viejo en el mundo, pero nosotros no lo tenemos. Bueno, aspiramos a eso, y a tener uno cubano, y a tener uno que podamos desarrollar. Y eso se logra con la integración. La integración con las universidades es clave. Para nosotros eso es vital. Y cómo inclusive estimular desde nuestra industria a esos profesores en las universidades, o a esos médicos que participan en los ensayos clínicos. Y captarlo desde que nacen, como se dice. Exactamente. Y bueno, asimismo, ahora por ejemplo, tenemos el gran reto de tener nuestra área en nuestro Palacio de Pioneros, porque exacto. Pero ¿cuál es la visión? No es tener el área por tener el área, sino entender que debemos lograr gestionar ese talento, esas personas que tienen una vocación, una voluntad de investigar desde que está tempranamente en la primaria, secundaria, universidad y llegar a... Ni qué decir en la Lenin, que para eso creamos institutos de ciencias exactas. En el caso tuyo, tú decías, Palmarola, me gusta que pongas el ejemplo de otros también. ¿Por qué no? Si estaba cerrado y desperdiciándose un lugar, que no sea solo para una feria de La Habana que se abra, sino para eso, ¿por qué no se hace más? Yo creo que hay un mito, una nebulosa detrás de las pymes que tenemos que combatir. El presidente siempre habla del tema de que incluso hasta las pymes estatales les ha llegado el ramalazo, el golpe de la mala influencia. Del prejuicio. El prejuicio, exacto, que hay contra las pymes. Y yo siempre digo, es una empresa pequeña, no es otra cosa. No le pongamos nombre, no es un fantasma. Son gente que están tratando de echar para adelante, que están aquí, y eso es muy importante. Que muchos de ellos, privados y estatales, podrían estar haciendo su empresa con un poquitico de capital en México, en Panamá, en cualquier otro lugar, y lo están haciendo aquí. Y yo creo que eso hay que rescatarlo. Es capital humano que tenemos aquí, que está echando para adelante y que está enfocándose. Hay un montón de ejemplos en la misma biotecnología, que lo vemos siempre como una gran empresa y presentamos a Biocuba Pharma, pero detrás de eso hay un encadenamiento con Ensi Pharma, que es una pyme privada que yo conozco perfectamente, a Fernando, y que viene y que además ayuda a romper el bloqueo, a traer la pieza pequeñita esa que hace falta para echar a andar una vacuna que tenemos parada y que a lo mejor a Biocuba Pharma como empresa grande se le dificulta, y él va a México y debajo del bolsillo trae esa pieza que hace falta para echar a andar la vacuna que hace falta producir. Y yo creo que también hay que rescatar un poco esos ejemplos positivos, ¿no? de lo que son las pymes hoy y lo que están rompiendo el bloqueo, las barreras, las cosas que nos están pasando. Incluso a esos mismos emigrados que salieron de aquí a servir a otros... El momento del COVID fue fundamental. No hubo un solo. Yo vengo del mundo de la biología y los conozco muy bien, y conozco muy bien a CIGB, aunque hace 2 años me dedico a firmar nómina, como digo yo. Pero a la gente del CIGB, no hubo un solo emigrado que se le pidiera un favor en un laboratorio, en donde fuera, para hacer algo que tuviera que ver con las vacunas cubanas, que no hubiera dicho que sí. Todos, los biólogos cubanos que salieron, los bioquímicos que estaban fuera, apoyaron las vacunas cubanas como si fueran suyas, aunque que venían de esa escuela
conocían a los profesores. Yo creo que eso es importante también. Yo creo que eso es otro horizonte por explotar y por explotar, porque también hay otros que te han dicho, no, yo me ofrecí, pero me dicen que no, porque ya yo me fui, me aparté de la institución. Creo que hay que empezar a mirar de otra manera, y el hecho de que el país, que el gobierno haya apostado a la ciencia y la técnica, porque caballero, yo creo que lo único que nos sobra, además de sol y mar, como decíamos ahorita, es talento que tiene el cubano para salir adelante. Si ustedes quisieran hacer una última observación antes que despidiéramos, llegar a un consenso, ¿qué harían mañana mismo que dijeran, vamos a hacer, ya sé, lo de la tasa de cambio? Ese es para todo el mundo, es decir, para todos los problemas que tenemos, es como el obstáculo, es eso y el bloqueo son las dos cosas que frenan a este país por todas partes, pero tampoco, no me voy a meter en eso, no es mi tema. Ya dije que soy prestada en este programa y no quiero echarlo a perder, entre otras cosas porque usted puede, en economía, una cosita que usted mueva puede derribar un edificio. Y creo que no me equivoco al decirlo porque tengo personas muy cercanas que trabajan la economía. Pero si ustedes quisieran dejar, antes de terminar, alguna sugerencia que creen que es capital a la hora de analizar cómo debe funcionar esa relación productividad, salario, precio, que ayude a corregir ese mundo que nos espera afuera con unos precios. Bueno, la mandarina, no les voy a decir cuánto cuesta en una carretilla. Dejamos de comer mandarina. No, yo creo que dentro de las enseñanzas que yo he ido sacando, la necesidad de seguir dándole facultades a las empresas unidas a la responsabilidad. Facultades y responsabilidad unidas, no tenerle miedo a que tomen decisiones. A la larga estoy convencido de que se van a tomar las decisiones correctas. Hay un entorno legislativo que ayuda a la participación de los trabajadores, el orden, todo puede estar alineado en que se tomen decisiones correctas. Que puedan ocurrir errores, eso forma parte de la vida. Que hayan otros problemas asociados a la conducta de las personas, es un riesgo que hay que correr y que hay que neutralizar, para eso existen métodos, pero hay que darle la capacidad al empresario de que tome decisiones, de que se arriesgue, de que se motive, que involucre a los trabajadores y que los trabajadores vean que lo que es bueno para ellos, como dice un amigo mío, dice, lo que es bueno para el Estado es bueno para la empresa y es bueno para los trabajadores. Si logramos dar ese alineamiento desde el punto de vista de la productividad, de los ingresos, y de los precios, porque los precios van a ser, entre otras cosas, una consecuencia de la eficacia de esos dos elementos. Claro, y que la productividad no, porque hay mucha gente que dice, sí, ahí esta empresa se ha hecho rica a cuesta del precio. Entre ellos es uno de los mitos con las MIPYME, pero también no es menos cierto que asustan los precios y que también es con las necesidades de la gente. ¿Tú qué recomendarías? Yo creo que es importante, ya estábamos hablando, dar libertades. Libertades a veces se habla de liberar fuerzas productivas, pero es como una cosa que lo engloba todo y yo digo, ¿qué cosa? ¿A qué hacen referencia? Normal. ¿Cómo lo ves tú cuando lo mencionas? A ver, es pedir perdón y no pedir permiso. Ese Eusebio siempre decía eso, es mejor pedir perdón que pedir perdón que no pedir permiso. Yo creo que hoy el marco legal, como decía el profe, es factible hacer cosas nuevas, romper esquemas y batallar por esa resolución que nos impide hacer algo. Cada vez que a mí me dicen, no, porque hay una resolución que te impide hacer eso, yo digo, dámela. Dame el número y voy para arriba de quien sea a tratar de ver por qué no la podemos quitar y que me expliquen por qué está. Y hay muchas que se han quitado en este proceso de que algunos peleones estamos detrás de la resolución que nos está impidiendo hacer cosas. Yo creo que eso es lo que hace falta. Mucha gente que esté peleando la batalla de echar para adelante y romper esquemas. ¿Sabes que yo pienso muchas veces así? Cada vez que me mencionan una ley digo, ¿qué dice? O una resolución que te impide, llámamela, búscamela, porque lo otro es el desconocimiento. Sí. Mucha gente que te menciona una resolución y ni siquiera sabe que existen o no existen. Mentirosos también tenemos. Bueno, muchísimas gracias a los dos por ayudarme a llevar con luz
un tema del que soy neófita, lo dije desde el principio, soy prestada en Cuadrando la Caja. Yo espero que también los hayamos ayudado a ustedes a llegar a consenso junto con nosotros. Si no, ya sabe, escriba y díganos que hagan otro Cuadrando la Caja porque esto no me cuadró. Yo espero que no, que esa no sea la realidad de esta semana. Ya tendrán de vuelta a Marlene Pérez la próxima semana y yo les agradezco muchísimo la atención. Muy buenas tardes, noches, días, según la hora en que usted esté viendo nuestro Cuadrando la Caja. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No, 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 no olvides al barrendero, al maestro y al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi.